amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Palacios y quiero contarles que continuando con la serie Mujeres Intelectuales, hoy vamos a hablar sobre Judith Butler, concretamente sobre su obra titulada El género en disputa. Judith Butler es una postestructuralista que imparte clases en la Universidad de Berkeley en California. Judith Butler es de las máximas influyentes en el pensamiento contemporáneo relacionado al tema del feminismo. Así que si te interesa ese tema, pues te invito a que termines de ver este video. Bueno, son tres temas los que quiero relacionar del pensamiento de Judith Butler. El primero es la normatividad heterosexual, el segundo, la performatividad del género y en tercer lugar, lo relacionado al determinismo del sexo, cómo se determina el sexo, concretamente el sexo femenino. En primer lugar, la idea de la normatividad heterosexual hace referencia a una construcción teórica que explica que dentro de la interacción social, dentro del sistema social, existen conductas que se ascriben ya sea a hombres o a mujeres y que de acuerdo a la descripción que se les hace comienzan a crear reglas, comportamientos, normas que necesariamente comienzan a encajarse dentro de una construcción esquemática en la que los individuos deben encajar como hombres o mujeres. Ahora, lo que el género se pregunta es si puede existir al margen de este discurso normativo heterosexual. Entonces, uno de los planteamientos que me parece interesante y que aun cuando Judith Butler no lo comparta así con otros autores que cita en la obra, me parece correcto pensar que el género se explica y se consolida en un discurso heterosexual. ¿En qué medida? En el sentido que detrás de este gran edificio heterosexual, atrás subsiste el género, atrás están los comportamientos sociales que no pertenecen necesariamente al sexo. Pero, ¿qué es lo que quiere preguntarse en sí la normatividad heterosexual? Se los planteo de esta manera. En un edificio conceptual donde existen hombres y mujeres, el hombre, para considerarse realmente hombre, debe cumplir con los roles que el edificio conceptual le exige. Sin embargo, lo que Judith Butler se cuestiona es que no necesariamente debe esta heterosexualidad imperar en la sociedad para calificar a un hombre o a una mujer como tales, sino que es posible crear otras reglas, ¿sí? Porque el género no solamente es sexo, sino que tampoco el género solamente es rol social, sino que el género es una identidad, no es una camisa que se pone el día de ahora y mañana se quita y se cambia por otra, sino que implica la manifestación, es un hacer, más que un ser, es un hacer, explica la autora. Entonces, el primer planteamiento para concluir e intentar ser un poco más preciso es que el género se explica, se consolida, nada más subsiste para unos dentro de un mundo heterosexual. Para otros autores, esta heterosexualidad no es la determinante del género. Ahora bien, el segundo tema que quiero relacionar está relacionado, que quiero citar está relacionado con esto que les acabo de decir, y es la idea de la performatividad. El concepto de performativo a algunos les podrá sonar familiar, es de los juicios performativos de John Austin en cuanto al lenguaje, y lo que hace referencia al sentido de la performatividad para John Austin es que existen enunciados que no se demuestran, no existen aparte de lo que se dice a través del habla, como decir yo prometo, ¿sí? En la palabra yo prometo, la acción ahí se ejecutó, porque una promesa no requiere de una manifestación exterior, sino que el mismo hecho, el juicio que se emite de decir yo prometo, es un juicio que se basta y que se realiza a sí mismo. En cambio, si yo digo yo camino, ¿sí? Ahí es diferente, yo tengo que ejecutar la acción para que tenga validez en la realidad. En cambio, si yo digo yo prometo, la acción ya se valida en sí misma porque no requiere una acción exterior al enunciado mismo. Sin embargo,
no estoy totalmente seguro si cuando Judith Butler ocupa el término performatividad del género lo hacen en un sentido similar, pero quería citarlo pues para que más o menos se hagan una idea de lo que implica el término performativo. Pero para Judith Butler, la performatividad del género implica que el género no es un ser, ¿sí? No es un sujeto, no es un objeto, no es una sustancia que se describa, de la que se disponga, de la que el día de ahora me pongo esta camisa y mañana me la quito y la cambio por otra. No, el género se demuestra, el género se ejecuta, el género es un hacer constante, es un acto disciplinario que se mantiene de forma progresiva diariamente y que se manifiesta en la interacción social de los individuos. La performatividad del género hace referencia, se insiste, a un hacer, algo que se demuestra haciendo. Por eso le citaba el caso del juicio de yo prometo, porque decir yo prometo es una acción que se valida del mismo acto. Entonces, a lo mejor no tenga correspondencia total, pues, pero cuando Judith Butler dice que el género es una cuestión performativa, pienso que se manifiesta en la interacción del individuo, ¿sí? En la interacción constante. No es una cuestión que dice es un objeto o un sustrato del cual me pongo este día, del cual lo cambio, lo modifico, lo altero, lo transformo, lo suprimo, no, sino que está adherido al ser. Y de ahí, pues, como lo explica y cita la autora a Simone de Beauvoir, que dice que mujer no se nace, sino que se llega a ser, lo que quiere decir es que es una cuestión empírica que se manifiesta a través de conductas concretas, a través de manifestaciones, y que tampoco hay que confundirlas con otras actividades, tanto teóricas como empíricas, que se han creado en la actualidad, como la idea del travestismo. El travesti que tiende a vestir de forma opuesta al género al que pertenece, al sexo que pertenece, pero no hace referencia a eso, sino que el género se manifiesta en gestos, en muecas, en acciones, en los pensamientos, en las aspiraciones, en las expectativas, en las realidades y en una serie de transformaciones interactivas que se suscitan entre los individuos. Eso hace referencia a la performatividad del género. Por último, lo del determinismo del sexo es más que un enunciado de Judith Butler, es un enunciado de las ciencias médicas. Y la pregunta es, ¿cómo se determina el sexo femenino o el género femenino? Perdón, el sexo como categoría biológica. Sucede pues que a mí me parece interesante esto, yo por lo menos no tenía conocimiento, inclusive el conocimiento que pueda tener aún es demasiado vago, pero las investigaciones del sexo giran en torno más que todo a la categoría del hombre, ¿sí? De la masculinidad. Se define a lo femenino o a la mujer al borde, al margen, aislado, como lo contrario al hombre. Y en el texto, en la investigación que Judith Butler hizo en la década de los 90, citaba a un médico, a un científico, sí, en el que aseguraba haber encontrado el gen maestro, y el gen maestro intentaba definir cuál era la célula que definía el sexo de los individuos. Pero más allá de esto, lo interesante es que el sexo que se busca determinar es el masculino, el sexo del niño, del varón, el sexo del hombre, y al margen de este es que se define qué es niña, qué es mujer, qué es lo femenino. Es decir, como dice Judith Butler, no se le da la determinación que debería merecer al ovario, al óvulo, perdón, como instancia que también puede definir y que tiene que definir lo que es el sexo de la mujer. De esta forma, es interesante que partiendo desde ahí existe una forma de exclusión a la mujer, ¿sí? Porque se le define de forma excluyente, ¿sí? A raíz de exclusión, a raíz de lo que no es el hombre. Y aquí hay toda una construcción simbólica, toda una construcción semiótica, digamos, donde hay un intercambio de representaciones y signos. Y es el hecho
de que el hombre concentra como el orden de las cosas, como la medida natural de las cosas, al tal punto que se dice que el hombre tiene el falo entendido como el órgano reproductor masculino, y la mujer es el falo. ¿Por qué? Porque aun cuando el hombre es el que intenta definir todo a través de su sexualidad, de su masculinidad, esta masculinidad simplemente se comprende, se complementa en una relación dinámica con lo opuesto, en este caso lo femenino o la mujer. Entonces, me parecen, aun cuando estos planteamientos en principio son como muy debatidos, dan mucha discordia, me parecen interesantes, muy útiles sobre todo para el derecho de familia, ¿sí? Para el derecho social, para categorías que buscan la igualdad, para categorías que buscan la libertad, muy importantes porque presentan nuevos conceptos, nuevas ideas, como decir la feminidad lésbica, la masculinidad homosexual y diferentes enunciados que aun cuando no se compartan o se compartan, es necesario que el abogado, que el sociólogo, que el antropólogo tenga conocimiento de ellos para poder tener una teoría más completa, más acabada, más inclusiva, estar a la orden del día para poder defender, argumentar o contraatacar teóricamente. Así que me parece que El género en disputa de Judith Butler es un texto académico muy útil, muy relevante, inclusive es un texto que se ha ocupado, según lo explica la autora en sus prefacios, como fuente académica para grandes teorías como la teoría queer y otras. Así que el texto me parece muy interesante y por eso lo recomiendo. Bueno amigos, era esto todo lo que tenía que comentarles. Quiero darle las gracias a aquellos que se toman la molestia de ver estos videos. Realmente lo hago con mucha compasión, ¿sí? Y sobre todo pensando pues, que les puede ser útil y con la buena disposición de incentivarlos a que estudien constantemente. Espero que el texto de Judith Butler se pueda interpretar de buena forma. Desde luego que el pensamiento es bastante crítico, da lugar a mucha controversia, pero más allá de eso, les insisto, lo importante es estar consciente de las realidades sociales que la posmodernidad nos pone enfrente. Temas como la homosexualidad, como la transexualidad, como el travestismo, como la bisexualidad requieren ser tratados de alguna manera u otra. Así que les digo, seamos dignos de la historia, echémosle ganas, no importa las circunstancias, y espero verlos, que nos veamos en un próximo video.